Hola, damas y caballeros, queridos amigos del Instituto Schiller de todo el mundo. Imaginen que están sentados en un tren de alta velocidad que va a 1000 millas por hora y saben que el ferrocarril en unos minutos llegará a un acantilado, lo que significa que el tren se estrellará en un abismo en el que el tren, incluidos todos los pasajeros, morirán en un infierno de fuego, y saben que el maquinista está totalmente loco y no hará absolutamente nada para evitar un seguro descarrilamiento. Esa es aproximadamente la situación en la que se encuentra la gente de Estados Unidos, de Europa y lamentablemente del mundo entero como resultado. Solo que es mucho peor porque el desencarrilamiento es en realidad una guerra nuclear y el infierno de fuego es en realidad 5 veces más caliente que el centro del Sol. Está a 100 millones de grados Kelvin, porque esa es la temperatura causada por una explosión nuclear. Si no pueden encontrar el freno de emergencia y jalarlo a tiempo, después de eso va a haber un invierno nuclear. Y no va a haber nadie ni para investigar cómo es que se llegó a este momento final en la historia de lo que en un momento era una especie humana prometedora. El tren que estoy describiendo aquí es la política de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea y los países que se alían a ellos y con sus bancos centrales. Ese tren se fue por la vía incorrecta, que termina con ese choque por el precipicio, y lo hicieron con la arrogancia que dio la intención de establecer un mundo unipolar basado en la relación especial angloamericana, cuando la Unión Soviética se desintegró y Occidente arrogantemente se proclamó victorioso en la Guerra Fría. Es importante reconocer que la intención de arruinar a Rusia, entre comillas, ha estado ahí desde fines de la Unión Soviética. Y esto no es propaganda rusa, es un hecho histórico muy bien documentado. La terapia de shock inducido por Occidente en contra de la economía de Yeltsin en ese periodo de Rusia tuvo la intención explícita de reducir esa superpotencia nuclear en un país tercermundista exportador de materias primas y reducir la capacidad industrial de Rusia entre el 91 y el 94 a solamente 30% de lo que había sido. Resultó en un desplome demográfico de una reducción de 1 millón de rusos, y George Soros hizo todo lo posible para organizar una fuga de cerebros rusos para eliminar a Rusia como competidor. Por favor, pongan las transparencias. 5 expansiones de la OTAN hacia este, incluyendo el establecimiento del sistema misilístico de defensa de Aegis en Polonia y Rumanía, los lanzadores MK-41 que se pueden usar para lanzar misiles Tomahawk y otros sistemas de ataque, fueron parte de una política continua de rodear a Rusia en contra de Rusia. Muchas veces, repetidamente, indicó líneas rojas donde ellos veían que sus intereses estratégicos de seguridad existenciales iban a ser amenazados, y por lo tanto Rusia desarrollar los nuevos sistemas defensivos como el misil hipersónico Vanguard, que puede viajar a 20 veces, 20 Mach, 20 veces la velocidad del sonido, el misil hipersónico Kinzhal y el Zircon, etcétera, etcétera. Se añadieron otros vagones al tren sobre el camino, como las revoluciones de color, las interferencias en los asuntos internos de los países del Pacto de Varsovia, financiado por miles de millones de dólares por el ND, el IRA o el Departamento de Estado, o aún un golpe respaldado por Occidente en Ucrania en el 2014, que colocó a grupos nazis que habían sido activos de los servicios de inteligencia occidentales desde la Segunda Guerra Mundial, y las poblaciones de habla rusa de Crimea y Donbass no se querían someter a eso. Cuando Putin reaccionó a las actividades militares crecientes del ejército
ucranianos, que ahora está claro, habían sido entrenados por los americanos y los británicos por muchos años, y luego maniobras de bombarderos estadounidenses capaces de utilizar armas nucleares hasta las fronteras de Rusia, y ellos respondieron exigiendo garantías obligatorias de seguridad de Estados Unidos y la OTAN, que hicieron el 7 de diciembre, no recibió respuesta a esas exigencias, es decir, que Ucrania no podría formar parte de la OTAN y que no se establecerían armas ofensivas en las fronteras de Rusia. Un portavoz de la Casa Blanca dijo explícitamente en un informe el 25 de enero, es decir, antes de la invasión nuclear a Ucrania, que la idea de las sanciones en contra de Rusia era devastar, destruir la economía rusa y prevenir cualquier tipo de modernización para salirse de la simple producción de materias primas. El 4 de marzo, el Financial Times se jactó del hecho de que usar la arquitectura financiera de Occidente como arma en contra de Rusia iba a causar un incumplimiento de la deuda del gobierno, de la deuda gubernamental de Rusia, dijo Bruno Le Maire, el ministro de Finanzas de Francia. Dijo, vamos a provocar el desplome de la economía rusa. Estamos lanzando una guerra económica y total de guerra en contra de Rusia. Putin y su gobierno y el pueblo ruso pagarán las consecuencias. Cierra comillas. El think tank RUSI, el Instituto Real de Servicios Unidos de la Monarquía Británica, describió a Rusia como hay que hervir el agua para hervir al sapo ruso. Ya conocen esa imagen. Y la Rusia pidió que se tiene que provocar una crisis de los misiles cubanos en esteroides, provocando a Ucrania para tratar de retomar Crimea militarmente y luego encontrar una manera de robarse los activos congelados de los rusos. El general ucraniano Dmytro Marchenko declaró que una vez que se hubieran recibido las armas necesarias, entonces destruirían el puente Kerch que conecta a Rusia con Crimea, y ese sería el blanco número 1, y que se usarían las armas para retomar Crimea. Cuando Estados Unidos entregó a Ucrania armas de largo alcance y la posibilidad de atacar al territorio de Rusia, como el sistema HIMARS de largo alcance de artillería de cohetes, hace inmediatamente a Estados Unidos, bajo la ley internacional, podría desatar instantáneamente una guerra caliente entre Rusia y Estados Unidos. Ninguno de los dos quiere perder una guerra así, y por lo tanto habría una escalada hacia una guerra nuclear total muy rápidamente. Regresando a la idea del maquinista loco de nuestro tren, la realidad horrible parece ser que el establishment político de Occidente está jugando un juego de la gallina termonuclear sin tener la inteligencia para pensar a fondo las consecuencias de este aventurerismo desquiciado, y que podría hacer aniquilarnos a todos, incluyéndolos a ellos también. Aunque queda claro para muchos de los líderes de muchos países del mundo, en África, en Latinoamérica y en Asia, que la crisis sistémica actual no empezó el 24 de febrero con lo que llaman la guerra de Putin sin provocación, cierra comillas. La campaña de propaganda de los medios y en Estados Unidos y en Europa indican un odio profundo en contra de Rusia y también en contra de China cada vez más, que no tiene nada que ver con la realidad de estos países, como todo el mundo sabe que sí los conoce, pero que sí es el resultado de la entrega al estado mental de la Guerra Fría, que está dispuesto a arriesgar una guerra caliente en cualquier momento, que ha sido cultivado a lo largo de los años recientes como una forma de pensar en grupo del establishment. La idea que hay que arruinar a Rusia, como dicen, como lo dijo, dicen los oficiales de la OTAN, es regresar a la barbarie en las relaciones internacionales y refleja un problema profundo
que se refleja en esto, como dijo la canciller de Alemania. La idea de ofrecer, aún como candidato a Ucrania, que se volviera miembro de la Unión Europea, como lo hicieron recientemente Scholz, Macron y Draghi en su última visita a Kiev, es escalar el conflicto. Es el equivalente de ofrecerse membresía en la OTAN, porque desde el 2007 existe la obligación de ayuda militar en el Tratado de la Unión Europea y Ucrania podría exigir ayuda militar de todos los miembros de la Unión Europea. Todos menos 4 también son miembros de la OTAN. Esto quiere decir que solamente un país se involucra en una guerra. Este país automáticamente puede activar la ayuda de la OTAN. Esto viene además de la entrega de todos los sistemas de armas pesadas, entrenamiento de tropas ucranianas, que según la Constitución de Estados Unidos y el experto en eso, Bruce Fein, ha hecho, así como también la utilización de mercenarios extranjeros en Ucrania, ha hecho que Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países son ya co-beligerantes, según Bruce Fein. Siguiendo con la imagen del tren, las ruedas delanteras de la locomotora podrían ya estar al otro lado del precipicio. Obviamente, Rusia y otros países no dejan de darse cuenta de que Estados Unidos y sus aliados han ido mucho más allá de una política de contención de Rusia, de la Guerra Fría, y que Occidente habla ahora abiertamente de arruinar a Rusia, romper relaciones para siempre, como si no estuviéramos viviendo en el mismo continente euroasiático. En esta geometría no hay espacio para negociaciones diplomáticas para acabar con la guerra de Ucrania, solamente una victoria de Ucrania y una derrota de Rusia. En este escenario, la destrucción deseada de Rusia luego crea el espacio para una estrategia de contener a China, que Estados Unidos y el Reino Unido consideran el competidor más difícil. La idea de desacoplar de China, junto con satanización parecida, ya está muy activada. El resultado neto de todo esto no solamente es que estamos al borde de un precipicio de una guerra termonuclear mundial, sino que estamos en un proceso gigantesco de destrucción de nuestra economía, la estabilidad social y el fundamento mismo de nuestra sociedad. Esta política va a arruinar a Estados Unidos y al Reino Unido y sus economías también, pero el efecto en Alemania va a ser absolutamente catastrófico. La tendencia hacia un estallido hiperinflacionario de la burbuja de todo ya estaba en proceso como resultado de la política desquiciada de emitir fondos de los bancos centrales y los rescates de los banqueros desde el 2008, que ya era un desplome sistémico del sistema, mucho antes de la guerra de Ucrania, mucho antes de que se iniciara esa guerra. Pero el efecto de las sanciones en contra de todo y la capitulación suicida de Alemania, por ejemplo, por Nord Stream 2, y luego los embargos en contra del petróleo ruso y de gas natural, va a hacer que aumente los precios del petróleo, del gas natural y de los alimentos, va a causar una hiperinflación en los siguientes meses y la población no va a poder pagar por eso. Lo que se ve amenazado es un desplome social total, una bancarrota total de las pequeñas y medianas empresas. Ya las líneas de suministro se ven interrumpidas y la responsabilidad es muy pequeña la que tiene la política de China contra COVID, pero las sanciones contra Rusia es lo que tiene la responsabilidad. No se está pagando los seguros, no hay petróleo, no hay fertilizantes, no hay madera, etcétera, etcétera. El efecto en los países en desarrollo es por órdenes de magnitud, es mucho más devastador, según lo que dice el Programa Mundial de Alimentos y las Naciones Unidas. 1.700 millones de personas se ven amenazados con hambruna en el siguiente periodo. Las economías enteras de países se están desintegrando, como Líbano o Perú y muchos otros también. Desde que la desinflación desbocada ya está amenazando a segmentos enteros de la industria, de la agricultura, en la Alemania rica, ¿no? 1 de cada 6 personas no está comiendo
una de 6 comidas por el precio de los alimentos. Ha habido un aumento de la Reserva Federal de la tasa de interés de 0.75% y ahora los bancos centrales del mundo entero están aumentando sus tasas de interés. Esto crea el peligro inmediato de una crisis de la deuda de los países emergentes y un desplome de reacción en cadena de corporaciones en el sector avanzado. Estamos en medio de una desintegración del sistema financiero del transatlántico. Y si eso no se remedia pronto, entraremos y nos desplomaremos al caos total antes de fin de año. Esto lo reconoce hasta el presidente del Banco Mundial, David Malpass. Las sanciones obviamente golpean a Rusia, pero mucho menos que a Occidente, como lo acaba de decir Putin, lo dijo en la conferencia de San Petersburgo sobre economía internacional. Casi es bueno para los rusos, dicen ellos, porque ha acelerado una nueva estructura financiera y económica, donde muchos de los principios definidos por mi finado esposo, Lyndon LaRouche, están puestos en práctica. Con fundamento en la franja y la ruta de China, varias economías se están desdolarizando porque el dólar no se considera una moneda segura después de que el Departamento del Tesoro se ha apoderado de las reservas de varios países. Hay comercio en renminbis, rupias, rublos y otras monedas. Para Rusia, el resultado ha sido un cambio fundamental de la geográfica de su estructura económica internacional que casi reemplaza lo que significa el rompimiento con la Unión Europea. Se realizó un foro de la Unión Euroasiática en Bishkek, donde hablaron de un rublo digital para utilizarlo para el comercio y no tener que pasar por un sistema internacional que tiene presión de sanciones. Y están buscando inversiones importantes para fortalecer las economías. El BRICS tendrá su cumbre en algunos días en China, donde hablarán de la inclusión de nuevos miembros. Según el presidente de la Duma, Volodin, el grupo de los 8 emergentes de Rusia, China, India, Indonesia, Brasil, México, Irán y Turquía ya ha superado al grupo de los 7 en cuanto al PIB. Otras organizaciones y naciones están buscando un nuevo modelo de un orden mundial, como por ejemplo la Organización de Cooperación de Shanghái, el Tratado de Seguridad Colectiva, ASEAN y muchas de las naciones del sur global. Pero todos estos países lo que quieren y desean aliviar la pobreza, el desarrollo de sus economías físicas, la soberanía nacional, el derecho a escoger su propio modelo de desarrollo económico, social y cooperación en su interés mutuo. Y han encontrado que esencialmente con la cooperación con China y Rusia, que es la razón por la que muchos de ellos no aceptaron la presión de condenar a Rusia por lo que está pasando en Ucrania. Así es que las democracias, entre comillas, realmente son solo Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Europea, que además está dividida, Japón, Australia y Corea del Sur. Así que al final de este mes, cuando hay la cumbre de la OTAN en Madrid para presentar un plan para una OTAN global y una nueva doctrina de seguridad, sin ningún plan de desarrollo económico real, naturalmente, que en definitiva no va a tener, no va a abordar los verdaderos requerimientos de un mundo que sufre hambruna, caos y caos económico. Va a tener una gran postura, pero va a ser un coloso con pies 1971, my late husband, Mi esposo finado, Lyndon LaRouche, hizo un análisis pronóstico presciente en 1971, quizás el más importante del mundo. Cuando Nixon reemplazó en agosto del 71 el sistema de tasas
de cambio libre de cambio fijo con uno de cambio libre. Lyndon LaRouche pronosticó que esto conduciría al nuevo fascismo, el nuevo depresión económica, una nueva guerra mundial, fascismo, si es que no se establece un nuevo sistema mundial. Y esto es exactamente el momento que vivimos ahora. También LaRouche propuso desde hace mucho tiempo la solución en 4 puntos básicos. A no ser que el sistema financiero del transatlántico, si no quiere entrar a la hiperinflación de Alemania Weimar en los 30, si no quiere tener una explosión total, tiene que haber una separación bancaria al estilo de Glass-Steagall, exactamente lo que hizo Roosevelt en 1933. Es decir, los bancos comerciales tienen que pasar por una reorganización por bancarrota. Una vez que se les elimina categorías de instrumentos fraudulentos como derivados financieros, hay que proteger las instituciones sólidas. Las otras instituciones tienen que poner las cosas en orden, pero de ninguna manera no pueden recibir más paquetes de rescates por parte de los gobiernos. Y si no pueden vivir sin dinero de los gobiernos y de los ciudadanos, deben cerrar. Punto número 2. Todo país tiene que establecer su propio banco nacional en la tradición de Alexander Hamilton, como se hizo de manera exitosa con la reconstrucción, la Corporación de Reconstrucción, con Roosevelt y con el Kreditanstalt für Wiederaufbau, el sistema de crédito para la reconstrucción de Alemania, que fue modelada en la Corporación de Reconstrucción Financiera de Estados Unidos. Y este fue el motor del gran milagro económico de Alemania por mucho tiempo. De esta manera, el poder de generación de crédito para proyectos para el bien común se regresa a los gobiernos soberanos y no queda como arma, como bazooka de los banqueros centrales. Tercero, acuerdos de cooperación multilateral de largo plazo se tiene que establecer entre los bancos nacionales para grandes obras de infraestructura, como por ejemplo corredores ferroviarios, parques industriales, sistemas de control de agua, un sistema de educación, sistemas de salud y cosas por el estilo. Estos acuerdos para el crédito de larga duración y bajas tasas de interés ya representarían un nuevo sistema financiero. Con ese sistema tiene que haber periódicamente valores fijos que establecen periódicamente convertibilidad limitada, controles de cambio y de capital, y se tiene que prohibir los mercados para la especulación en monedas. Y cuarto, tiene que haber un programa urgente a nivel internacional para lograr el uso comercial de la energía de fusión termonuclear, porque eso le dará a la humanidad seguridad de energía, de alimentos, y además así se elimina una de las causas de la guerra en el pasado, junto con la cooperación para la exploración espacial y también la investigación en las ciencias de la vida. Esto creará para la economía mundial la siguiente plataforma económica con productividad superior para compensar por las pérdidas de productividad como resultado de las erróneas políticas de medio ambiente del sistema actual. Esta ponencia del título de Misión Imposible. Porque literalmente todo, la existencia continua de toda la humanidad depende de la posibilidad de que nosotros podamos convencer a Estados Unidos y a las naciones de Europa a que paren la política loca, costosa y autodestructiva de confrontación con Rusia y China, buscar un cese al fuego inmediato y una solución diplomática en Ucrania e iniciar un proceso de reconstrucción de la economía mundial. La manera de salir tanto del peligro de guerra y del desplome financiero es una nueva arquitectura de seguridad y de desarrollo que toma los intereses de todas las naciones del planeta en cuenta, la de Rusia, China, Estados Unidos, naciones de Europa y de manera enfática los países del sector de desarrollo. Dadas las políticas actuales de las llamadas, entre comillas, democracias,
Esto parece imposible, pero no lo es. En las próximas semanas y meses, el fracaso absoluto del modelo neoliberal se va a volver tan absolutamente claro para todos que ni congelarse por la libertad, entre comillas, como sugirió el ministro Habeck de Alemania, que quiere decretar qué tanto frío va a ser en los apartamentos, ni la idea de morirse de hambre por la democracia, no le va a gustar mucho a la gente. Lo que se requiere ahora es un movimiento de ciudadanos de todos los países, gente ordinaria que se vuelven líderes cuando ven que sus países han sido secuestrados, política, un establishment que no les preocupa lo que pasa con las naciones, solo quieren proteger sus propias posiciones y políticas y ha creado generaciones de multimillonarios cuando la mayoría de la gente se ve destruida por la inflación. En cada nación necesitamos tener un movimiento de ciudadanos que tienen la valentía para actuar, para corregir lo que ellos saben que no es correcto, lo que está mal, y no someterse a las condiciones actuales de dictado de opiniones que solamente permite que la narrativa oficial de la OTAN se repite y que acusa a cualquier persona que trata de explicar por qué tenemos esta crisis. Se le llama un agente de Putin o al servicio del Partido Comunista de China. ¿Por qué no invitar a comentaristas de Rusia, de China, de India, México, Afganistán, Ghana, Siria o Pakistán a las discusiones en televisión en vez de los disque expertos sincronizados que nos hacen creer que la Tierra es plana y que la nieve es negra? Todo para la maravillosa democracia y derechos humanos. Pero para realmente hablar de eso, hablemos del crimen que se comete en contra de Julian Assange. Rechacemos lo podrido de la cultura, la perversión de la industria del entretenimiento que hace que seamos pasivos y estúpidos. Para ganar la misión imposible, tenemos que reactivar las mejores tradiciones culturales en todos los países, en Estados Unidos, en Europa. Los asiáticos ya lo están haciendo. Alemania tiene que volverse de nuevo el pueblo de filósofos y poetas. Los italianos, grandes artistas del Renacimiento. Los franceses, científicos de la École Politique. Los estadounidenses deben regresar a su país de nuevo a un templo de la libertad y la esperanza del futuro. Solamente si logramos cambiarnos de esta manera y volvernos mejores seres humanos que no siguen como hombres bestiales o mujeres bestiales que quieren arruinar a otros países, sino que quieren que ellos se desarrollen de la mejor manera posible. Queremos que florezcan y que tengan todos los talentos de sus pueblos y que se desarrollen. Así podremos tener un maravilloso futuro para nosotros. Y luego hay que tener la valentía para levantarnos y frenar ese terrible tren en el que estamos sentados y parar lo que es el desplome hacia la alrededor.